Nos encontramos con la señora ministra de Justicia, la santanderiana Ángela María Buitrago Ruiz, quien asiste al cierre en Bucaramanga del Festival Nacional de Conciliación para el Cambio. Ministra, bienvenida a Bucaramanga. Muchas gracias. Me he sentido muy bienvenida. Ministra, usted hizo dos anuncios importantes, dos noticias importantes y un reto. Los anuncios, con más de 6.100 conciliaciones, Bucaramanga es la segunda ciudad del país en conciliaciones. ¿Qué significa eso? Significa que la cultura en la ciudad de Bucaramanga ha llevado a que la gente empiece a dialogar para arreglar sus problemas, sus conflictos. Y significa un avance muy importante entendiendo que la solución de conflictos a través de una vía pacífica como la conciliación y la autogestión genera muy buenos resultados en términos de justicia y satisfacción. Usted mencionaba la paz como una respuesta a todo esto. ¿Cómo se vincula la conciliación con la paz? Yo creo que la cultura de conciliación es una forma de entender la necesidad de vivir en paz. La paz es un derecho. Y como derecho, la conciliación lo que colabora es a que nos entendamos entre la sociedad, entre la población. La conciliación crea momentos en donde las personas reflexionan que pueden arreglar las cosas de otra manera y no con violencia. Usted decía que un recorrido nacional que empezó el 23 de septiembre, ¿qué encontró en este recorrido? ¿Estamos preparados, estamos preparándonos para vivir en paz en Colombia o hay mucho conflicto todavía que no se ha solucionado? Creo que el sondeo que se ha hecho a través de estas visitas lo que muestra es que la gente está aceptando dialogar en sus relaciones sociales. Y esto nos lleva a decir también que para la sociedad, y en particular en Bucaramanga, hemos visto que muchas personas se acercan creyendo en la Casa de Justicia y en los conciliadores porque saben que van a encontrar una respuesta. Ministra, hay una situación un poco molesta a nivel de opinión pública en Santander y Bucaramanga, sobre todo el caso Pichi. Una cosa ambigua, no se sabe si el señor al fin está libre, no está libre, está en una casa en Antioquia esperando que lo condenen. O sea, ¿realmente cuál es la situación de este señor? Esa pregunta se la tienes que hacer a la Fiscalía y a los jueces. Lo que sabe el Ministerio de Justicia es que él estaba bajo un régimen de detención domiciliaria y esa detención domiciliaria fue infringida varias veces. El IMPEC da aviso a las autoridades judiciales y los jueces son los que tienen que tomar la decisión si revocan o no la detención domiciliaria. Pero hasta ahora no tengo más información sobre el caso del señor Oscar. Hablando con expertos dicen, dejar en libertad a este señor es un fraccionamiento social de varias formas. Primero, se fracciona la confianza en la justicia. ¿Es eso cierto? Yo creo que hay que mirar dos cosas. Yo no conozco el caso en particular, nunca me refiero a casos particulares, pero sí te diría que cuando un juez decide entregar una domiciliaria es porque ha hecho una ponderación de la necesidad de la medida y de la necesidad también de respetar un derecho humano que es la libertad. Y eso significa que si el juez decidió, y partamos de la buena fe, que el juez decidió analizando las pruebas, que tenía derecho a domiciliaria es porque cumple los requisitos, pero también tiene obligaciones. Él no puede llegar a violentar los parámetros que se establecieron en la decisión de domiciliaria. Si viola esos parámetros, se le debe revocar la domiciliaria. ¿El Ministerio de Justicia puede convertirse en una especie de garante de que eso suceda? No. ¿De que no vaya a haber la posibilidad de que este señor siga haciendo lo que le No, ganas? el Ministerio de Justicia no puede influir en decisiones judiciales. El Ministerio de Justicia cumple una función de articulación y una función de intercambio con las autoridades judiciales, pero el Ministerio de Justicia no puede ordenar ni a jueces ni a fiscales qué tienen que hacer. La Fiscalía es una entidad autónoma y los jueces también. El reto que usted se impuso, te digo, vamos a tratar de que Bucaramanga sea la primera ciudad del país libre de drogas. Bueno, ese reto se lo lancé a la sociedad bumanguesa. Claro, pero es grande. Es grandísimo. Y yo voy a tratar de colaborar trayendo los proyectos que hay en el Ministerio de Justicia, pero invitando a todos los bumangueses para que podamos conciliar y llegar a vivir en paz. Hablando con el señor gobernador hace unos 2 días, él decía una cosa muy cierta. Se presentó un mapa de riesgo de la violencia en el país. Unos puntos negros mostraban la presencia del Clan del Golfo, otros puntos rojos la presencia del ELN, otros puntos de otro color la presencia de las disidencias de la FARC. Santander prácticamente está limpio.
pero todas las fronteras de Santander están amenazadas por estos grupos. Todos sabemos que estos grupos necesariamente tienen un vínculo con narcotráfico. ¿Cómo hacer para que este reto que usted nos impone a los santanderianos y al Estado sea posible cuando hay estas amenazas casi que encima del departamento? Bueno, yo creo que Santander ha mostrado siempre que tiene un gran coraje para respetar su identidad. Sí. Y además tiene una gran fuerza para evitar que se generen violencias que dañen la población. Pero además no solamente es un tema de narcotráfico el que está rondando, sino es un tema también de otras clases de violencia. Entonces tiene que prepararse y en esa función también hay que prevenir. Y desde ahí también podemos decir que tanto el gobernador como el alcalde hemos tenido conversaciones en torno a cómo poder articularnos con una serie de políticas que tiene el ministerio, pero también con una serie de políticas que ellos vienen liderando para generar modelos también que puedan servir para otros departamentos y otras ciudades. ¿Usted realmente cree que nosotros en Santander estamos en un proceso de estar libres de violencias y ya estamos en una transición hacia la paz? No estamos libres de violencia porque sigue un núcleo muy fuerte de violencia intrafamiliar. Sí. Y ahí empiezan los grandes problemas de una sociedad. Cuando hay intolerancia, cuando hay fuerza, cuando hay violencia, cuando se agrede al hijo, cuando se agrede a la mamá, cuando se agrede al papá, lo que estamos mostrando es que todavía el catalizador es la violencia. Lo que hay que enseñar es a que el catalizador sea la conciliación y la concertación. Ahí venimos a un tema que usted tocó en la presentación al hacer la instalación de este encuentro, los jóvenes, educarlos, la familia como eje fundamental de toda esta situación. Sí, la familia es el eje del cambio, porque la familia puede educar en paz y cuando se tiene la cultura de la paz, la violencia no se gana. Entonces, ese es un tema muy importante de llamar a toda la ciudadanía a que reflexione también en los métodos como se educa y en los ejemplos que se dan y también entender que hay que catalizar las situaciones para que puedan solucionarlas de otra manera. ¿Qué se puede esperar en Bucaramanga y en Santander de las reuniones que usted ha tenido con el señor gobernador y con el señor alcalde? Bueno, se puede esperar algo que ya pasó y Sí. es una concertación a nivel departamental, municipal y central. Que eso es muy importante para que generemos una vinculación en políticas que sean transversales y que sirvan en todas las regiones. Lo segundo, a llegar a acuerdos de política pública en donde podemos concertar también ayudas, elementos que significan cómo solucionamos los problemas de manera conjunta, colectiva y qué puede aportar cada quien. Lo que creo que es una ganancia para mirar articulación y trabajo conjunto que va a redundar en un beneficio para una sociedad. Ministra, el señor gobernador hizo una solicitud muy puntual al gobierno nacional. Protejan al director de la cárcel de Palo Gordo, que lo están amenazando. Lleva 2 amenazas de muerte. El director, primero hay que decir que hay que rechazar esos hechos, Sí. como lo hace el Ministerio de Justicia, lo hace el gobierno y lo hace todo el estamento. Segundo, estamos trabajando en la idea de proteger de manera preventiva y con las alertas. El director tiene un sistema de protección y estamos reevaluando elementos ya para analizar la situación directamente. Vamos a mirar cómo se encuentra. Y finalmente le hizo otro llamado al gobierno nacional. Necesita que el gobierno nos ayude a evitar que estos grupos armados organizados entren a Santander. Lo ha intentado el Clan del Golfo, lo ha intentado el ELN, lo han intentado las disidencias de la FARC. ¿Qué se está haciendo para responderle desde el gobierno nacional a Santander? Bueno, ese es un tema de seguridad que maneja Sí. el Ministerio de Defensa, pero digamos que lo que se está haciendo precisamente es hacer presencia en territorios, conocer los problemas que están existiendo, trabajar de manera articulada entre los ministerios para poder lograr una política que de verdad genere seguridad, bienestar y justicia. Cuando usted llega a ese punto de articulación, también necesita entender que los actores territoriales son fundamentales en esa articulación y por esa razón el gobierno solo tampoco podría. Desde ahí, la unión de las fuerzas hace que podamos encontrar mecanismos ágiles, prontos y obviamente efectivos. Ministra, ¿usted cree que es necesaria una nueva política de criminalidad en el país? Yo creo que la política criminal está realizada dentro del concepto de marco de paz. La política
política criminal significa entender el concepto de paz y significa trabajar sobre la base de apostarle a la paz. Puede haber muchas cosas que se atraviesan en el camino, pero la política criminal también va a un tema en donde hay una justicia que está funcionando, hay unos sistemas que están respondiendo, no de la mejor manera, y ahí estamos viendo y evaluando cómo trabajar y articular. Y tenemos una justicia transicional que también ha asumido muchas formas de violencia en este país, que también tiene que producir unos resultados. Y esto para decirle que cuando nosotros hablamos de política pública, debemos apuntarle también a que la política pública busque la equidad, la igualdad, la no discriminación, pero sobre todo también la justicia. Ministra, finalmente, una chiva para Santander. La chiva. Bueno, pero es que el problema es que hay muchas chivas que hay que guardarse, pero cuando tenga la próxima se la doy a usted, Vanguardia. Gracias, ministra.